La migración en nuestro país es uno de los problemas que más afectan tanto a la seguridad nacional como a la situación social que se vive en varias ciudades. Solo como un dato, más de 2 millones de migrantes están en las fronteras entre México y Estados Unidos. Migrantes de varias nacionalidades, y esto ha sido ya un problema social. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez Osorio, usted me conoce y me conoce bien. Esto es Más Medios, la noticia en la mesa de análisis. Bueno, pues el tema de hoy es la migración. Mira, mucho se ha hablado, considero yo que mucho se ha comentado de temas que son sin importancia. Si hay una persona que no tiene el valor civil, ya sea para decir que él tiene o no tiene una tesis, si se plagió o no se plagió, no se ha dado el valor por ninguna de las partes de solventar esta situación. Pero yo creo que es más importante lo que se está viviendo en muchos otros frentes. Y uno de esos frentes es la migración. Fíjate nada más, o fíjense nada más lo que está sucediendo en la frontera entre México y Estados Unidos. En ese lugar hay cerca de 2.400.000 personas deportadas de distintas nacionalidades. Las principales nacionalidades que hay en esos lugares son, fíjate nada más, Venezuela, venezolanos, cubanos y nicaragüenses. Y pregunto yo, ¿por qué si esos países tienen libertad, por qué migra tanta gente? ¿Por qué tantos cubanos salen de esa isla tan maravillosa, como dice el tirano Canet? ¿Por qué? Y luego hay otra lista, después de ellos vienen los brasileños, haitianos, los de Ucrania, los de la India, los de Turquía y también de África. En el caso de los africanos de Nigeria, acordémonos, hace 2 años o ya van a ser quizás 3, una africana, una nigeriana, dio a luz a un niño que, por cierto, su nombre del niño es Andrés Manuel López Obrador, así se llama, así le puso la africana, nacionalizada ya por nacer su hijo aquí en México, y cuando llevaron a que se registrara el niño, ella le puso Andrés Manuel López Obrador como el nombre de nuestro presidente. Así lo pidió ella, ¿sí? Más aparte, pues los apellidos que ella le pudo haber dado. Y el caso de esta mujer era especial porque en su país, en Nigeria, estaba su esposo y otros hijos más, y ella viajó embarazada con otro niño para tratar de llegar a los Estados Unidos y de ahí buscar la manera de llevarse a su esposo y a sus otros hijos que se encontraban en Nigeria. Y yo pregunto aquí, y vuelvo a insistir, ¿por qué si Cuba es ese país donde hay tantas libertades y todo, por qué migran los cubanos? ¿Por qué migran de Venezuela? ¿Por qué migran de Nicaragua? Donde hay gente que ha tiranizado a esos pueblos con absurdas situaciones. Primero fue Fidel Castro, después, ahora es Miguel Ángel Canet. Bueno, tiranos. Esto es lo que son. Y en el caso de Venezuela, pues Maduro, un sujeto impreparado, inculto. Pero bueno, esta es la situación que está pasando. Tan solo en el 2022 se registraron 850 muertes entre la frontera. Gente que trataba de pasar a Estados Unidos, no lo lograba, se ahogaba o los mataron por alguna otra situación. 850 muertes en todo el año, ¿sí? Casi 2 muertes por día. Casi 2 muertes por día, o un poquito más de 2 muertes por día. Situación que subió bastante porque el año 2021 fueron más de 500 y pico de personas. Este número de personas que se calcula que por mes llegan a migrar o llegan a pasar por las fronteras tanto de México como de Estados Unidos, más de 196,000 migrantes de todas las nacionalidades, y que van generando un problema social. Por ejemplo, los problemas sociales que se están generando ahorita en la frontera
con la gente que vive allá, donde se tiene a toda esa gente varada, esos 2.400.000 personas de todas las nacionalidades que no tienen un trabajo, que se enferman, que tienen que buscar la forma de ganarse la vida y que de una o de otra forma están generando el problema social porque pues algunos se han dedicado a delinquir, a sumarse a la mafia o a los cárteles que imperan en la zona o a los grupos criminales de ese lugar, pero también cuántas personas no han sido objeto de la trata de personas. Trata de personas que obviamente pues esto les está afectando fuertemente a ellos de muchas formas. La trata de personas no nada más afecta a las mujeres, también a los hombres y a los niños, con fines de prostitución, de explotación sexual, de explotación laboral, de explotación de salubridad. ¿Por qué? Porque en ocasiones a los niños se los llevan, los mantienen en ciertas condiciones y después los utilizan para hacer tráfico de órganos con ellos. Recuerdo en una ocasión, fíjese nada más este dato, en el 2017 9,000 menores migraron o pasaron por México. Para el 2022 esto aumentó a 18,300 menores, el doble para el 2022. Y recuerdo a Fray Tomás González, allá de la 72 en Tenosique, Tabasco, que me decía, los niños migran porque buscan un padre que está en Estados Unidos, porque su padre en donde vivían los corrió, o simple y sencillamente porque no tienen padre. Qué tristeza esta situación. Es este tema donde ya estamos viendo migrantes en todas partes de México y donde han llegado ya a ser un problema social, desgraciadamente. Tenemos que voltear a ver esto y pedir que se resuelva. Hace aproximadamente mes y medio, hubo una situación allí en Tapachula donde los migrantes los haitianos se pusieron en huelga y hicieron protestas y todo eso, porque no les pagaba el gobierno mexicano un apoyo que les da mensualmente y se habían retrasado. ¿Qué necesidad tenemos de andar manteniendo migrantes de otras partes? Sinceramente, perdón, pero yo lo veo así, ¿sí? Y casos concretos, por ejemplo, me acuerdo del caso de esos cubanos que fueron agarrados por migración mexicana allá por Cancún, subidos a un autobús y para deportarlos, extrañamente, se los llevan hasta Tapachula. Y en ese trayecto de Cancún a Tapachula, el camión se pierde y fueron pues secuestrados por integrantes de grupos delictivos que después les cobraban fuertes cantidades de dinero a sus familiares en Estados Unidos para dejarlos en libertad a ellos, ¿sí? Ese es un caso. El otro caso, que muchos de la detención de migrantes, que antes era mayor cuando existía la Policía Federal de Caminos, había mucha detención de migrantes aquí en Tabasco, y recuerdo la detención de un camión donde iban hindúes que solamente decían Punjabi, 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 ¿sí? Fíjense, de la India para acá. Y el otro caso más, los mismos elementos de la Policía Federal de Caminos que detuvieron a un japonés entre todo ese grupo de migrantes que venían de varias partes, y ese japonés venía muy bien bañado, muy bien puesto y todo, y que inmediatamente al detenerlo lo esposaron de pies y de manos. ¿Sí? Las piernas se las pusieron y todo, y al preguntar yo por qué había sido esa situación, manifestaron que porque lo habían identificado y habían ya dado con que era o pertenecía a la yakuza, la mafia japonesa, y que estaba transitando. Y ahí lo dejo de tarea nada más esto: ¿cuántos guerrilleros, cuántos terroristas, cuántos criminales no cruzan por nuestras porosas fronteras de México, que son Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, ¿sí? Todos estos estados que empiezan a recibir personas, y que toda esa gente transita, gente muy peligrosa, gente que debe algo en su país o que va a buscar hacer algo a otro país y que transita libremente por nuestro país, porque ahora ya no tenemos esa fuerza de contener a estas personas. Ahí lo dejo para la reflexión. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Mi nombre, Juan Manuel Ramírez Osorio. Usted me conoce y me conoce bien. Esto es Más Medios, la noticia en la mesa de análisis.